Bueno, hoy estamos con Aníbal Castañeda. Él es un experto a la hora de lo que es todo lo que tiene que ver con cuentos, filosofía, ¿qué más? Mitos. Mitos y leyendas. Entonces él nos va a enseñar sobre diferentes tipos de mitos. Hoy solo vamos a tocar uno, porque si no nos quedamos aquí toda la tarde. Pero don Aníbal se los va a presentar, que es, mejor dicho, una eminencia a la hora de hablar de temas de literatura, mitos, leyendas, cuentos y demás. Se los voy a presentar y él nos va a contar aquí. Bueno, don Aníbal, cuéntenos pues, les presento a don Aníbal, cuéntenos don Aníbal qué mito nos va a compartir el día de hoy. O me va a compartir, yo lo voy filmando. Vea, es que esa cuestión de los mitos, hay mucha tela que cortar sobre ello, porque la mitología siempre se ha dado a base de crear dioses para cimentar religiones. Sí, Los griegos pues, es como la cultura más mitológica que puede haber dentro de esos contextos, es decir, ingeniarse unas ideas abstractas como también ideas que son concretas, del sol, por ejemplo, y endiosarlo. El universo, por ejemplo, endiosarlo como Urano, la Tierra como Gea, ser una diosa. Y de la unión de esas dos ideas que son concretas, sacar unos titanes, es decir, los hijos de unos dioses inventados con unas leyendas que a veces lo absorben a uno y lo ponen a pensar, sí, ¿cierto? sí. Que ese es el caso, por ejemplo, que se han inventado sobre la creación del ser humano, por ejemplo, Epimeteo, que es un titán, se le debe a la creación del ser humano como especie colectiva, no como lo dice la Biblia en los Hebreos, que es a partir de una pareja. Epimeteo. Prometeo, Prometeo. Ya. Ocurre que cuando él Prometeo, pues es un mito muy interesante, que eso es para mí es como un ensayo de cómo de hacernos creer de que el ser humano fue producto de la tierra, hijos del polvo, ¿cierto? Sí. Pero cuando usted piensa en la realidad de lo que es el ser humano biológicamente, es otro contexto muy profundo y que se sale totalmente del contexto de una creatividad por manos de Dios. Entonces, una creatividad así como por arte de magia, hágase el hombre y el hombre fue hecho. Como por generación espontánea que dicen que... Exacto, Sí. pero eso es un proceso de evolución, aunque ignoramos la causa primera ¿cierto? De cómo fue creado el ser humano. Pero la mitología como tal da esos parámetros para que la gente analice, cuestione, y cómo fue la inventiva y para qué inventaron los mitos, cuál es la razón. Como lo que usted me decía cierto día, don Aníbal me decía cierto día que, por ejemplo, un filósofo, Anarquímedes o Anaxágoras o cualquiera decía que todo estaba hecho de agua. ¿Quién fue el que dijo que ese era Anaximandro o no? No recuerdo en estos momentos sobre esos presocráticos, pero sí, ellos pusieron, digamos, lo que el granito de arena Para poder pensar. para poder iniciar el contexto filosófico, es decir, como buscar las causas. Y él le dio por decir ese fulano de que todo viene de lo mojado. Cuando alguien leyó ese contexto, dijo, no es posible que lo seco salga de lo mojado, Sí, como el fuego. sí, sí. Es decir, de ahí empieza una controversia de la filosofía, cuando alguien pone una idea para que otro la lea y la objete, o de otros parámetros. Por ejemplo, el otro decía, no, que es que todo lo que existe surgió fue del aire. Otro leyendo eso dijo que no es posible. Este es Anarquímedes, no, sino... Ah, bueno, Tales de Mileto y Por está ejemplo, otro que junta todo, junta los cuatro elementos, que este es... ¿No es Anarquímedes? no recuerdo. No. Pero no, lo no, más no. importante es esto, vea, es que cuando hacemos un análisis, por ejemplo, de que una idea surge por algo, por cuestionar, por poner que la gente cavile, porque no hay certezas. Sí, Solamente el que dijo de que la materia está hecha de átomos, ¿cuánto se demoró la ciencia para comprobar que ese man había dicho una cosa muy certera? O aquel que dijo de que la biología está hecha de células. ¿Sí?
Entonces, mire, esas ideas la ciencia las corroboró y aceptó que eso es verdad. Pero Sí. entonces los mitos muchas veces mienten, como le digo, son cuentos. Cuentos que mucha gente no le interesa eso, pero más sin embargo, los mitos religiosos los han impuesto para el control de la mente del ser humano. Pero por ejemplo, ahorita comparta uno chiquitico para que nos quede en el video un mito corto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho uno que usted me contó que día, que es un mito sobre una persona que le gustaba mucho el oro, que le gustaba Ese mucho es la plata. el rey Midas. El rey Midas. Mire, en ese mito del rey Midas, que es un mito muy bacano, es por el hecho de que la codicia, era un rey muy codicioso que amaba tanto el oro que le pidió a su Dios que le diera un talento que todo lo que tocara lo convirtiera en oro. Sí. Y el Dios se lo concedió. Cuando él se dio cuenta de que lo que había pedido se le convirtió en un problema porque él incluso todo lo que comía, los platos que le servían en la mesa se le convertían en oro. Cuando una de las hijas lo abrazó, se le convirtió en una estatua de oro. La transformó en oro. Entonces mire que ahí el mito lo que está mostrando es la parte más delicada cuando no conocemos, digámoslo, como que todo está hecho de oscuridad y de luz. ¿Como los excesos o qué? Exactamente, los problemas que crean los excesos de una codicia, de una avaricia. Y ahí en esa realidad se demuestra hasta dónde podemos llegar con lo que deseamos. Sí, usted me hizo acordar de algo pues que es más referente en una historia de un Buda que se sentó a reflexionar y él empezó a pensar que se sentía muy tranquilo y se sintió tranquilo. Y pensó en comida y se le apareció comida. Y pensó en el paisaje, en el agua y se le apareció el agua. Y por un momento dudó y pensó que una culebra lo iba a morder y lo mordió y se murió. Entonces sí, o sea, la mente lo lleva a uno a esos lugares, ¿no? A que se le cumplan las cosas, ¿o qué? Porque el pensamiento es una realidad. Simplemente el pensamiento es como la energía, no la vemos. Pero cuando usted piensa algo, eso puede que muy ligero, muy tardío, eso se convierte en una sustancia, en algo realidad, material. en una realidad. Ah, bueno, Aníbal, listo, vamos a terminar el video. ¿Qué quiere decirle a la gente ahí que va a subir ese video? No, pero el problema de los mitos es que enseñan a pensar, enseñan a dudar para buscar la verdad, ¿cierto? Muchas personas preguntan qué es la verdad, pero la verdad está repartida en verdades relativas y hay verdades absolutas. Es decir, las verdades absolutas son aquellas que siempre van a permanecer, incluso cuando uno se muere, porque la vida de uno biológica es relativa, pero dentro de esa vida relativa hay una vida absoluta que no va a morir, que siempre se va a mantener, mueras el cuerpo, ¿sí? Que eso es lo que la mayor parte de la gente le han escondido, la verdad de la vida. Como la esencia de la vida de todos. De todo ser humano y de toda cosa biológica, porque esa energía existe, en unos más evolucionada y en otros menos. Más se le niega por ser tan tercos. Exacto, entonces mire, y eso no es un mito, es una realidad, pero que hay que escudriñarla para poder como tener una trascendencia hacia la vida después de esta muerte biológica. Listo, Aníbal, muchas gracias. Este es nuestro primer video de tema de mitos, de cuentos, y vamos a aprovechar al máximo todas las enseñanzas que tiene don Aníbal para nosotros. Entonces, este es nuestro primer video el día de hoy. Decidimos ya hacerlo realidad y junto con Aníbal vamos a empezar a subir videos para que ustedes se nutran de todo lo que tiene él por enseñarnos. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es David y Aníbal Castañeda. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.